Si usted me puede acompañar a Romanos capítulo 8, verso del 1 al 10. Romanos capítulo 8, verso del 1 al 10. Obviamente hay que leerlo en su contexto, pero vamos a comenzar del capítulo 8. Usted puede leer en casa para entenderlo bien Romanos 6 y Romanos 7 y va a entender pues el contexto en el cual Pablo estaba hablando del pecado, del problema que había entre nuestro cuerpo que quiere pecar y nuestro espíritu que le quiere servir a Dios. Pero vamos a suscribirnos a esta porción de la Escritura. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de vida si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo le quiero hablar hoy viviendo bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La Biblia nos narra o nos dice que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, esto produce una nueva vida en nosotros, la cual llamamos nueva criatura. Esta transformación la debemos experimentar todos y cada uno de nosotros, los que somos siervos o servimos o hemos aceptado a Jesús. Lo interesante es que Pablo dice que ahora, estando en Cristo, no hay ninguna condenación, porque nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y él nos explica un poco eso de la ley del Espíritu, de la ley del Espíritu de la vida y de la ley del pecado y la muerte. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, no solamente Él te ha librado y te ha hecho sin ninguna condenación, o sea que estando en Cristo no hay ninguna condenación, sino que hay una transición de lo que tú vivías bajo una ley, ahora otra ley comienza a operar en tu vida. Pero para que podamos entender un poquito esto, vamos a dar ciertos puntos introductorios para luego decirle los tres puntos. ¿Qué es una ley? Una ley podría decirse unas reglas o un conjunto de normas establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo a la justicia, algún aspecto en lo que tiene que ver con la tierra. Por ejemplo, yo meditaba y decía: Señor, ¿qué ejemplo puedo yo dar? No es una ley, es un decreto, pero vale el esfuerzo mencionarlo, de que
Por ejemplo, hay un decreto que establece que a las 10 de la noche o a las 12 de la noche no se puede circular. Algunos han objetado esto porque cuarta nuestros derechos y toda la cosa. Y algunos han dicho que pareciese como que a las 10 de la noche el COVID no puede infectar a nadie, en forma de burla en lo que han establecido. Pero vamos a tomar esto como un hecho de que a las 10 de la noche nadie puede circular por la calle. ¿Por qué? Porque hay un decreto, hay una ley que nos impide. No es que la ley es mala, sino quienes las hacen son malas, pero en este caso es una ley que operaba en nosotros y que nos llevaba a alguna condición la cual no podíamos librarnos de ella. Para especificarnos un poquito más, busque conmigo 1 de Timoteo capítulo 1 verso 8 al 10. Dice 1 de Timoteo capítulo 1 verso 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena. Diga conmigo, la ley es buena. Pero mira lo que dice Pablo: si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Queriendo decir que la ley entra en vigencia cuando tú la quebrantas. Nuevamente Pablo dice: la ley no es mala, sino que la ley no fue dada para las personas que son justas, sino para las personas que viven una vida de injusticia. Entonces, nosotros podemos establecer que la ley de Dios no es mala. Nada de lo que Dios ha creado es malo. Por lo tanto, si vamos a Gálatas 3, 24 al 25, vemos cuál era la función de la ley. La ley era como un tutor, dice Gálatas 3, 24, 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un tutor, un profesor, alguien que educa al niño en ciertas enseñanzas para guiarlo a algo. Dice la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venir a la fe ya no estamos bajo ayo. O sea, la ley que Dios estableció era para guiarnos a Cristo. O sea, la ley nos establecía un límite. La ley te podía especificar: no hagas esto, no cruces aquí, no hagas aquello. La ley no te podía limpiar cuando tú transgredías esa ley, pero la ley te advertía para que tú no incumplieras lo que ya Dios había establecido. Por lo tanto, imagínese usted que usted va en un corredor a 120 kilómetros por hora y usted ve un letrero que dice 80 kilómetros por hora. Ese letrero no lo va a salvar o va a evitar que a usted le pongan una boleta, sino le está advirtiendo que no se pase del límite. Si usted es alguien que va por la carretera y nunca va más del límite que la ley ha estipulado, usted es una persona justa. Usted cumple la ley y la ley no es para usted, pero la ley es para aquellos que siempre están incumpliendo lo que ya Dios estableció. Por lo tanto, vuelvo a afirmar que la ley no es mala, sino que la ley nos establecía un límite. Pero, ¿qué pasó con la ley? La ley, de alguna manera, nos despertó el deseo por incumplir lo que Dios había establecido. Es como cuando tú le dices a un niño: no hagas eso. Y el niño no sabía que no podía hacer eso. Ahora que tú le dijiste que no, lo normal sería que el niño no lo hiciera, pero al niño ahora se le despierta la curiosidad por hacer aquello que tú le estás diciendo que no haga. Es como el niño que mete el dedo en el tomacorriente y tú: no hagas eso, no hagas eso, hasta que meta el dedo y sienta el correntazo, entonces ya no va a querer hacer eso. Bueno, la ley hacía eso. La ley no nos evitaba el correntazo, la ley nos advertía que no incumpliéramos lo que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque la ley era ese límite que nos guiaba hacia Cristo, para que cuando llegara Cristo, ya Cristo cumpliese la ley y ya tú pudieras estar viviendo la nueva vida de Cristo. Esto es muy importante que tú lo entiendas. Debido a que nuestra carne está sujeta al pecado por causa del pecado de Adán,
La ley tomó ocasión del mandamiento para despertar en ti el pecado. Tú le dices a tu niño, no quiero que vayas por este lugar. Él no sabía que ese lugar era malo, pero por causa que tú se los advertiste, se despierta en él la curiosidad por hacer aquello que tú le estás diciendo que no. Dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro, llevando frutos para muerte. O sea, la ley producía muerte en nosotros. ¿Por qué? La ley nos advertía, no quiero que hagas esto. Tú lo hacías y la ley no podía hacer nada más que advertirte. Por lo tanto, cuando tú incumplías la ley de Dios, tú morías al instante. Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol. Para Adán eso era una ley. ¿Qué hizo Adán y hizo Eva? Comieron el árbol y dice que murieron al instante. ¿Por qué? Porque cada vez que incumplíamos la ley, moríamos espiritualmente, porque la ley era espiritual. Entonces, vivíamos bajo dos leyes. Diga conmigo, dos leyes. Esto es importante, vivíamos bajo dos leyes. Una ley del pecado y una ley de la muerte. La ley, el pecado producía muerte. Entonces, todo lo que vivíamos nosotros era una ley de pecado y una ley de muerte, que todo lo que hacíamos ocasionaba la muerte, porque la ley despertaba en nosotros la curiosidad, cometíamos la infracción con Dios y la infracción conllevaba la muerte. Y estábamos siempre sujetos a esas dos leyes. Como dice Romanos 7:12, ¿qué pues diremos? Pablo otra vez dice, la ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vivía en el mandamiento, y el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte por el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley te advertía, no cometas adulterio, no codiciarás, no levantarás falsos testimonios. Pero la gente cuando lo cometía, la ley no podía hacer mucho más allá que eso. Cuando tú transgredías la ley, instantáneamente producía muerte en nosotros. Ahora, la ley cumplió su propósito, que era advertirnos, revelarnos el pecado. Esa revelación produjo un deseo por pecar, y ese deseo se convirtió en una ley normal en nuestra vida. Nuestra vida se basaba en pecado y muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra vida normal era pecado y muerte, pecado y muerte. Todo lo que tú hacías era pecado y muerte, pecado y muerte. Por lo tanto, vivíamos bajo esa ley. Éramos dominados bajo ese yugo que no podíamos ser libres. No podíamos agradar a Dios, porque la Biblia dice que el que satisface los deseos de la carne no puede agradar a Dios. Lo leímos en antes. Así que éramos esclavos de aquello que obedecíamos. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. O sea, cuando tú cometiste el pecado, te sometiste a ese deseo, a esa ley, se convirtió ese pecado en ley para tu vida, y ahora tú eras esclavo del pecado. Tú podías querer hacer lo bueno, pero en ti estaba una ley que te dominaba para llevarte a la muerte.
Tú podrías desear hacer todas las cosas buenas en este mundo, pero en ti estaba la ley del pecado que te subyugaba, que te dominaba y te llevaba siempre a la muerte. ¿Por qué? Porque obedeciste al deseo. Vamos a poner otro contexto. Hay personas que nunca han utilizado drogas, o han fumado, o han hecho cualquier actividad. Yo he estado con personas cerca que han tenido adicciones fuertes de droga, y ellos me han dicho y me han comentado y han dado su testimonio de que en el momento que la probaron, no pudieron dejar de hacerlo más, porque había algo que ya lo había dominado a ellos, y aunque ellos querían ser libres, no podían ser libres. Era una ley que los dominaba a ellos. Usted no ha visto personas con querer hacer lo bueno, pero no lo pueden hacer. Por lo tanto, esta palabra de hoy nos revela que Jesús vino a librarnos de esa ley que nos dominaba, que producía el pecado y la muerte. Tú y yo tenemos que entender que ahora caminamos bajo una nueva ley en nuestra vida. Y te voy a explicar más adelante. Esto es solamente una manera introductoria para que pudiéramos ver el contexto a lo que Pablo se refería de la ley del pecado y de la muerte. Número 1, somos libres de la ley del pecado y la muerte cuando estamos unidos a Cristo. Pablo le llama a esta experiencia de vida la ley de vida en el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el pecado siempre será un obstáculo para vivir y agradar a Dios. Pero tú y yo no tenemos que vivir bajo la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque ya Jesús dice que no hay ninguna condenación, y Él nos ha libertado, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted sabe por qué a la gente no le gusta escuchar eso, o no predica mucho esto en la iglesia. Porque si lo predicamos desde el contexto correcto y desde la revelación que eso produce en nosotros, tú y yo no vamos a tener excusa para decirle a Dios que no podemos vivir sin pecar. Si verdaderamente Cristo está dentro de ti, si verdaderamente tú has aceptado no un concepto, sino una persona, esa persona ya te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Así que tú no le puedes decir a Dios: Señor, es que no puedo dejar de pecar. Volvemos atrás. Antes tú no podías dejar de pecar porque vivías bajo la ley del pecado y muerte. Pero ahora dice que en Cristo Jesús Él te ha libertado, Él te ha cortado, Él ha derogado, Él ha fulminado esa ley que operaba en ti, y ahora tú eres completamente libre en Cristo Jesús. O sea, que si tú pecas ahora en Cristo, tú pecas por tu voluntad y no por la ley del pecado y de muerte. Voy a volver a decir eso. Antes pecábamos, no queríamos pecar y pecábamos. No conocíamos a Cristo, nadie nos había libertado, no podíamos dejar de pecar. Mentíamos, robábamos, hacíamos y no podíamos dejar de hacer. ¿Por qué? Porque el pecado reinaba en nuestra vida. Pero ahora, estando en Cristo, y lamento decir este comentario, pero yo no creo que muchas personas que se llaman cristianos están en Cristo. ¿Cómo yo sé eso y cómo yo argumento? Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque yo no veo el fruto de Cristo en ellos. Porque si verdaderamente Cristo está en nosotros, ya no reina más el pecado en nuestra vida. Porque esa ley que operaba y que te obligaba a hacer antes lo que tú no querías hacer, ahora ya no reina en ti. Ahora reina la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido. Es incongruente que tú digas que tú vives bajo una ley de vida y tu vida esté dando muerte. Es como que el sistema judicial está operando bajo la Constitución de 1904, cuando en el 72 se renovó la Constitución. Ya todo lo que del 72 para atrás se hizo, se borró, porque hay una nueva Constitución, hay una nueva ley, hay una nueva manera de hacer las cosas.
Ya no operamos como operábamos antes en telegramas. Ya no mandamos los mensajes que se mandaban antes por paloma. Ahora utilizamos una nueva tecnología, porque hay una nueva ley que opera en este mundo para ser utilizada y para beneficiarnos tú y yo. Hay cristianos que todavía tienen su vida en carretas. Y Cristo vino a renovarte tu nueva forma, tu nueva vida y tu nueva liberación. La verdadera liberación no es la que te hace alguien que te pone las manos en tu frente. La verdadera liberación te la hizo Cristo cuando entró en tu vida. Yo no creo en autoliberación. Yo no creo en sanidad interna. Yo creo en que Cristo entra en la gente y lo liberta por completo. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede. Y si esto no sucede, apaguemos todo y vámonos, porque entonces nadie te puede liberar del pecado. O sea que tú eres libre. Y si el pecado viene a tocar tu puerta, eres tú quien lo abres. No es que él domina dentro de ti. Antes él estaba dentro de tu vida y podía hacer que tú hicieras todo lo que él le daba la gana. Pero ahora no. Ahora él tiene que pedir permiso y tú se lo das o tú no se lo das. Esa es la verdadera realidad. Ese es el verdadero dominio propio. Esa es la verdadera realidad de Cristo en nosotros. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que tú sigas viviendo como vive la gente de este mundo y tú agrades a Dios. Dice Pablo, Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay manera, no hay forma. No lo piense, no lo atricule, no busque la quinta pata del gato. No hay forma de que tú vivas en pecado, de que tú vivas como la gente de este mundo, de que tú vivas como en la carne y que tú agrades a Dios. No hay forma. La única forma que tú puedes agradar a Dios es estando en Cristo. Por eso es importante Jesús. Señor, ayúdanos. O sea, que debemos de cumplir el requisito de Dios. ¿Y cuál es el requisito? Es que tú estés en Cristo. En otras palabras, Él vino a cumplir lo que tu carne no podía cumplir. Y dice que en Cristo fue cumplida la ley que tú no podías hacer por causa de la debilidad de tu carne. Y el único que satisface a Dios se llama Jesús. Por lo tanto, si yo estoy en Jesús, si yo estoy bajo aquel que cumplió el requisito de Dios, si yo me arropo bajo el Hijo de Dios y me amparo bajo la sombra de sus alas, quiere decir que yo también puedo cumplir y estoy cumpliendo a Dios. ¿Por qué? No por los méritos míos, por los méritos de Él que está en mí y que me cubre. La ley del pecado y la muerte. ¿Cómo operaba esta ley del pecado, la ley del pecado y de muerte? En nuestros miembros. Dice Pablo, Romanos 7:22-23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Diga conmigo, miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que están en mis miembros. Esta ley estaba vigente en los miembros de nuestro cuerpo, que estaban seducidos a pecar y a vivir una vida inicua. Por eso Pablo dice en Romanos 6:2-14: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortales. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia o deseos desenfrenados. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Como que Pablo aquí está hablando en chino. Yo te lo voy a traducir al español, o al español de Panamá. Tu lengua ahora tiene que ser un miembro que sirve para justicia. ¿Cómo tú puedes convertir tu lengua
de injusticia a justicia, que tú hagas todo para agradar a Dios. Que todo lo que salga por aquí, por esta boca, sea para edificación y no para perdición. Que lo que tú profanes o lo que tú digas con tu boca, lo que tú emitas por tu boca, sea siempre lo que la palabra de Dios dice y no lo que la circunstancia o la mente te dice o Satanás te dice. Por lo tanto, tú no puedes vivir como en este mundo declarando siempre las cosas que tú ves, sino declarando siempre las cosas que tú crees en ti. Porque Pablo dice, no andamos por vista, sino por fe. Y la fe habla, la fe no es muda. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y un poquito más abajo, verso 19, hablo como humanos. Porque por vuestra humana debilidad, que si así para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si antes con tus manos hacías iniquidad, ahora úsala para servir a la justicia. Si antes con tu boca servías al diablo, ahora sirve para proclamar todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Si antes con tus pies ibas a lugares que a Dios no le gustaba, bueno, ahora con tus pies ve a lugares que a Dios le va a agradar. ¿Por qué? Porque tus miembros son los que te hacen cometer pecado y te llevan a la ley del pecado y de la muerte. Nuestros miembros, tú tienes que santificar tus ojos. Tienes que santificar tu mente, tus manos, tus pies, tu boca, tus oídos, tu boca, tu lengua. ¿Quieres que te diga más? Y esto yo lo recibí hace años de nuestro padre espiritual. Si tienes problemas sexuales, santifica tus miembros, tus órganos sexuales. Todos tus miembros tú los puedes presentar, dice Pablo, como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, todo tu cuerpo es un sacrificio a Dios. Y si hay parte de tu cuerpo, hay un miembro que está ocasionando dificultad, preséntalo a Dios. Padre, esta boca que siempre está metida en lo que tú no quieres que yo me meta, santifícala, Padre. Antes yo la presentaba para la iniquidad, ahora la presento para la justicia. Y solamente voy a decir lo que tú quieres que yo diga. El diablo te dice, voy a robarte a tu familia. Yo no voy a ser un alguien que repite lo que el diablo está diciendo. Yo voy a servir a la justicia. Voy a declarar lo que Dios ha dicho, que yo y mi casa serviremos a Dios. Tienes que someter tus miembros a servir a la justicia. Dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tú no puedes estar pensando en las cosas inicuas y en las cosas malas. Tienes que estar pensando siempre en lo que Dios ha dicho. Por eso Dios le decía a Josué, medita de día y de noche en mi palabra. Tenemos que meditar en la palabra para que nuestra mente sea acondicionada a pensar como Dios. Número 2, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, lo único que satisfacía a Dios es su Hijo. Y ese Jesús quiere vivir en nosotros para que el Padre te acepte. La única manera que el Padre te acepte es que tú estés en Cristo. Tú puedes ayunar mucho, tú puedes orar demasiado, tú puedes hacer muchos ejercicios espirituales. Eso no satisface el corazón de Dios. Lo único que satisface el corazón de Dios es que tú estés en Cristo. ¿Qué significa? Que no hay condenación, que no hay rechazo de parte de Dios. Dios nunca va a rechazar a su Hijo. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, Él no te va a rechazar a ti. Repito nuevamente, Dios nunca le va a negar algo a su Hijo. Dios nunca
va a sacar a su hijo de su presencia. Por lo tanto, si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, tú te puedes presentar delante de Dios y Dios siempre te va a contestar y te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. De la única manera que tú estás en Cristo, de la única manera que tú te puedas presentar delante de Dios y que todas tus cuotas estén pagas, es que tú estés en Cristo. Muchas veces yo tuve problemas en la escuela porque no teníamos para pagar la escuela, y siempre cuando venían los exámenes bimestrales me sacaban del salón porque no tenía los requerimientos para hacer los exámenes. Y siempre, como era el primero en la lista, porque mi apellido es Almengor y comienza por la A, Almengor fuera, porque no cumplía el requisito. Pero ahora yo me puedo presentar delante de Dios. Y Dios no se va a rehusar, no me va a rechazar. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar en Cristo. Y Cristo pagó todas mis cuotas. Jesús y el Padre no me va a rechazar como lo que me rechazaban en esta tierra. Ahora Jesús me dice, ven a mí. ¿Por qué? Porque tú estás en mí y yo pagué todo. Dios no te va a echar a un lado. No. Dios no te puede rechazar. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. Y en Cristo no hay ninguna condenación. Ahora nos ha hecho partícipe de que somos familia de Dios. Y Dios no lo ha echado a su familia. Dice que Él no os dejará huérfanos, porque ahora fuimos renacidos y somos hijos de Dios. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú puedes entrar confiadamente a pedirle a Dios algo y Dios va a estar ahí para contigo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación. Si somos nacidos, la familia de Dios, por la fe en Cristo, y el Espíritu Santo ha venido a vivir con nosotros, nunca, pero nunca nos dejará solos. Dios no está enfadado contigo. Dios te está esperando si tú estás en Cristo. Por eso Cristo es importante. Sacamos a Cristo de la iglesia, nos perdemos todos. Si tú no tienes comunión con Cristo y tú vas a orar al Padre, el Padre no te recibe. La única condición que el Padre acepta, en la cual tú te puedas presentar delante de su trono, donde puedes hallar gracia y oportuno socorro, es que tú estés en Cristo, amparado por Cristo, bajo las cuotas de Cristo, que Cristo haya pagado todos tus pecados. ¿Por qué? Tú y yo fuimos aceptos en el amados. Efesios 1, 4, 6. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Tú eres aceptado delante de Dios por causa de Cristo. Tú sabes el privilegio que tú tienes, que Dios te está esperando y que Dios te acepte. Una cita. Eso nos habla de que no hay ninguna condenación. Dice que por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Antes estábamos en guerra con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en contra de su designio. Estábamos satisfaciendo nuestra carne. Estábamos en contra de satisfacer los deseos del Espíritu. Pero ahora que hemos recibido a Jesús, Jesús nos dio la paz. Y ahora estamos en paz con su Padre. Podemos entrar confiadamente y Él nos va a aceptar porque su Hijo nos ha reconciliado con su Padre. Eso es poderoso. Por eso, número 3. Ahora vivimos bajo una nueva ley. Diga conmigo, vivimos bajo una nueva ley. Dice Romanos 8:6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso quiere decir que ahora operamos para vida y no para muerte. Antes, ¿te acuerdas? Todo lo que hacíamos, pecado y muerte, pecado y muerte, pecado y muerte. Pero ahora, como vivimos bajo una nueva ley, todo lo que hacemos produce vida y paz.
Antes estábamos, lo que hacíamos, cosechábamos para muerte, pero ahora estamos trabajando para nuestra vida eterna. Ahora estamos caminando bajo una nueva ley en Cristo Jesús. Por eso yo te quiero decir que todo lo que tú hagas en Cristo va a producir vida en tu vida y vida en otros. Tú puedes llegar a la tierra más infértil de Panamá, y por causa de la ley que opera en ti, esa tierra va a producir vida. Tú puedes llegar al lugar que está causando muerte, y tú en ese lugar produces vida. Tú puedes llegar al trabajo más hostil de Panamá, y tú en ese trabajo vas a producir vida. ¿Por qué? Porque ya tú estás operando bajo una ley del Espíritu y vida. La gente no se va a dar cuenta, la gente no va a saber qué es lo que hay contigo. La gente va a pensar que eres suertudo. No, ahí tú estás operando bajo una nueva ley de vida en ti. Y todo lo que tú hablas produce vida. Todo lo que tú caminas produce vida. Todo lo que tú tocas prospera por causa de esa vida. Por eso, mi hermana, mi hermano, yo no puedo aceptar un cristiano en derrota. No, y mi veces no. ¿Por qué? Porque hay nueva vida en ti. Yo no puedo aceptar a alguien que se acompleje y resista y no se pueda de alguna manera soportar las pruebas de las tentaciones de este mundo. ¿Por qué? Porque hay una vida indestructible en ti y tú lo puedes soportar. Y no hay ninguna prueba que tú estés pasando que no va a producir más excelente peso de gloria en tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo una nueva ley de vida. Y lo que el diablo quiso para traer por la maldición para tu casa, ahora Dios lo convierte en bendición por causa de la ley que está operando en ti. Tenemos que caminar sabiendo quiénes somos. Y quiénes somos, hijos de Dios. Y todo lo que tú hablas, por eso ten cuidado con lo que hablas. Tienes tanto poder dentro de ti que lo que hablas se puede cumplir. Porque hay una vida en ti. Hay una vida indestructible. ¿Por qué? Porque esa ley opera en tu vida. Ahora todo lo que tú haces es para vida. Y tu vida eterna es afectada para bien. Por eso la Biblia dice que si predicamos a alguien inconverso en este mundo, dice que estamos ganando regalos en los cielos. Porque lo que tú haces aquí como una vida natural, pero lo haces para vida, puedes cosechar para tu vida eterna. Tú le puedes dar vidas a otros. No porque tú eres la vida, sino porque tú tienes la vida que se llama Jesús. Es diferente conocer de esa vida. Es diferente caminar bajo los conceptos que dice la vida que tener a la vida adentro. Es tanto así que si tú buscas Juan 10, Jesús le dijo a los discípulos: este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento? Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. El diablo no mató a Jesús. Los romanos no mataron a Jesús. Él tuvo que entregarse para que lo mataran. Judas fue con todo el convoy. Y Jesús le dijo: ¿a quién está buscando? A mí. Yo soy. Él no dijo: no, vayan a buscar a otro como Pedro. Yo sé cuando no. Él dijo: yo soy. Tenía tanto poder que cuando dijo yo soy, sé que se cayeron al piso. O sea, había una vida en él. Y físicamente lograron matarlo, pero era tanta el poder de la vida que tuvo que resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque la vida es así, mi hermano. Aunque tú desaparezcas de esta tierra, si tú tienes a Jesús por dentro, tú no moriste. Tú pasaste de muerte a vida. Por eso el creyente que muere no se murió, sino que pasó de una experiencia natural a una espiritual. Pero eso lo comprendemos cuando comprendemos que estamos viviendo bajo una nueva ley de vida en Cristo Jesús. Es vivir bajo una nueva vida de libertad. Es caminar en este mundo y poder amar y perdonar. Es caminar en medio de tinieblas y ser luz. Es caminar
de la misma forma que Jesús lo hizo en la tierra. Poderoso eso, que tú tengas el derecho de elegir. Tú sabes lo que a Dios le gustaría, que tú pudiendo pecar, tú le digas no al pecado. A lo que Dios más le dolió no fue que comió del fruto del árbol, sino que fue que desobedeció lo que Él le dijo. Lo que a Dios más le duele es que tú no hagas lo que Él te está diciendo. No es que tú peques porque Él te puede redimir, sino que tú pusiste eso por delante de Dios. Eso es lo que a Dios más le duele. Pero si es así para con dolor, ¿cómo será para la justicia y para la bendición? Queriendo decir que tú puedes pecar. Yo no he dicho que no puedes pecar, pero tú, en vez de satisfacer tus deseos bajos, tú digas no voy a pecar. ¿Por qué? Porque quiero agradar a mi Padre. Y como reconoce tu debilidad, te bajan de Jesús y le dices: Señor, dame fuerzas, porque mi carne me está diciendo que peque, pero yo no quiero pecar. Tú sabes, cuando llega el momento en tu vida en que tú digas no al pecado, eso agrada a Dios. Y aquel que le dice no al pecado siempre es dependiente de Jesús. Voy a volver a repetir eso. Aquel que le dice no al pecado siempre es dependiente de Jesús. ¿Por qué? Porque reconoce que en su fuerza no puede. Hermano, sin Jesús no podemos. No te creas la superhéroe ni el superhéroe. Sin Jesús no eres nadie. No importa la cara de Clark Kent que tengas, o la cara de Superman que tengas, o la cara de la chica maravillosa que tengas. No. Sin Jesús no somos nadie. Pero si es así sin Jesús, ¿cómo será cuando tenemos a Jesús? Con Jesús somos poderosos. ¿Por qué? Porque Él lo hace a través de mí. Porque yo me someto a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque yo decido, bajo el poder que Él me ha dado, no satisfacer los deseos de la carne, sino satisfacer los deseos de Dios, porque quiero agradar a Dios. Y me someto bajo esa ley. Esa ley me rige. Que cuando tú veas un dinero mal ubicado, esa ley te diga: devuélvelo. Pregúntale a alguien quién se le ha caído algo. No digas una bendición de parte de Dios. Que cuando tú veas que a un hermano se le cae un celular o se le cae algo: hermana, se le cayó, tenga. ¿Por qué? Porque esa ley está operando en ti. A veces vivimos como desconectados de la ley. Y después no, yo me arrepiento. No, acá te vas a arrepentir. No estás viviendo bajo ninguna ley. Pero aquel que vive bajo esa ley siempre está buscando agradar a Dios. Y eso nos habla de que aunque tú no tengas nada, tú siempre estés adorando a tu Padre Celestial. Que tú vengas aquí no para que Dios satisfaga tu deseo, sino para satisfacer el corazón de Dios. Que tú puedas llegar a tu casa hoy y todo el mundo está en crisis, todo el mundo está en problemas, y tú digas: llegó la paz a esta casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en ti. Que tú vas a tu trabajo y a todo el mundo te están despidiendo. A mí no me van a despedir porque yo estoy cubierta bajo la sombra del Altísimo. Y yo no temeré de malas noticias, ni a pestilencia que ande por ahí. ¿Por qué? Porque tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Y tú estás confiado y estás caminando bajo una nueva ley del Espíritu de vida. Las autoridades pueden decir tercera hora y que viene esta variante y todo lo demás, pero tú estás confiado caminando bajo una ley de vida que en ti va a producir vida, que en ti va a comenzar a producir en otros vida, y que tú vas a comenzar a manifestar esa vida en tu propio cuerpo. Mi mensaje hoy es que vivamos en la nueva vida que Jesús nos ha regalado. No te conformes a este mundo. ¿Quieres algo? Pídeselo a Jesús. ¿Quieres conquistar algo? Dile a Jesús que te ayude. ¿Estás batallando con el pecado? Muéstrale tus miembros a Dios. Dile: Padre, cámbiame este corazón que está inclinado a pecar, Señor, que está inclinado a hacer las cosas. Te lo entrego a ti. Y séle sincero a Dios: Señora, ayúdame.
Eso es lo que Dios, yo creo que a Dios le mueve eso, que tú le digas: Señor, ayúdame, aquí estoy. ¿Por qué? Porque estoy viviendo bajo una nueva ley de vida en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.